las relaciones entre los distintos organismos, ¿ya? Las relaciones entre los organismos en un ecosistema, ¿ya? Como saben, y como siempre, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor me la hacen saber a través del chat o a través del micrófono. Ustedes pueden activarlo cuando ustedes así lo necesiten para poder responder, ¿verdad? Eh, sus preguntas, ¿vale? Ok. Eh, Vamos a partir entonces. Bueno, hay que acordarse, no es malo recordar esto antes de partir, porque de esto justamente se trata nuestra clase de hoy. Las diferencias entre una población y una comunidad, que si bien es cierto esto ya lo vimos, pero por eso no es malo recordarlo. Recuerden que las poblaciones se definen como un conjunto de individuos de la misma especie, ¿cierto? Eso es fundamental que ustedes lo sepan, ¿cierto? Una población es de la misma especie, eso no lo pueden olvidar, que vive, como dice ahí, en un mismo hábitat y que tienen una mayor probabilidad de reproducción. Acuérdense que una población es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar y tiempo específico. Por ejemplo, yo les decía, si estuviéramos en el colegio y yo les dijera, ya, la población del primero medio sería todo el primero medio en su sala. ¿Por qué? Porque serían todos ustedes de la misma especie, ¿cierto? Y están compartiendo todos ustedes de la misma especie un mismo lugar y un mismo momento específico, ¿sí? Y ahí uno podría decir, ah, ya, esto entonces sería la población del primero medio. ¿Por qué? Porque están todos en una misma área, que sería su sala, ¿cierto? En un mismo momento y son todos de la misma especie. Eso sería una población. Como ustedes saben, y ya vimos con mucho detalle, ¿verdad? Las poblaciones tienen características o propiedades, ¿verdad? Como el crecimiento, donde nosotros podíamos encontrar el crecimiento en J, el crecimiento en S, ¿cierto? Que era el crecimiento exponencial o sigmoide o logístico. Podíamos encontrar estas cosas que se llamaban la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, que era la cantidad de nacimientos y de muertes respectivamente por unidad de tiempo. Podíamos hablar del potencial biótico, que era la máxima capacidad reproductiva de los organismos, ¿verdad? Si el medio era el ideal, ¿verdad? Si no había ningún problema. Podíamos hablar de la resistencia ambiental, podíamos hablar de la capacidad de carga y podíamos hablar de las estrategias de vida, estrategia R y estrategia K, en fin, un montón de cosas que las hablamos, que las vimos y que en teoría deberían saberlas. Eh, por lo tanto, no es malo, ¿cierto? Que si no se acuerdan o derechamente no saben, ¿cierto? Deberían mirar, ¿verdad? Los videos que están en el canal de YouTube, porque para eso están, ¿ya? Para que usted, cuando tenga dudas, no cache algo, ¿cierto? Lo vea y lo pueda estudiar desde ahí en caso de dudas o cosas, porque ahí está la clase y ahí están respondidas sin lugar a dudas todas sus preguntas para que usted las pueda ver y las pueda responder y pueda estudiar y le vaya bien. Si eso es lo más importante de todo esto. Bien, ok. Por otro lado, hablamos de las comunidades y las comunidades las definimos como un conjunto de poblaciones de distintas especies que interactúan entre sí en un mismo espacio y tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una población y una comunidad? Que la comunidad es un conjunto de poblaciones, o sea, es más grande la comunidad, ¿cierto? Es una cosa un poco más grande, ¿ya? Porque ahora yo junto varias poblaciones y formo mi comunidad. Por eso se llama la comunidad salvatierra. ¿Por qué? Porque es el conjunto de muchas poblaciones, de muchos cursos, ¿ya? Por ejemplo, el primero medio, el segundo, el tercero y el cuarto medio podrían hacer la comunidad de la educación media del Colegio Salvatierra. ¿Por qué? Porque son poblaciones distintas, que están compartiendo un lugar y tiempo en común, que sería, en ese caso, el colegio. ¿Se fijan? O el pabellón ahí de medio, podría ser. ¿Se fijan? A eso me refiero con que son una comunidad. ¿Ya? Y así también como las poblaciones, las comunidades también presentaban características como su composición, la estratificación, habíamos hablado, ¿cierto?, de, ¿cuánto se llama?
la riqueza, ¿verdad? De la diversidad, ¿cierto? Y un montón de otros factores que habíamos visto, de los límites, ¿verdad? De las sucesiones ecológicas, de cómo iban cambiando estas comunidades a través del tiempo, y todo eso lo vimos en la clase última que tuvimos, ¿cierto? Entonces, es bueno, vuelvo a insistir, que si usted no sabe de qué estoy hablando, no tiene idea, no, véalo, ¿ya? Búsquelo. ¿Por qué? Porque nuevamente, ¿cierto? Si la idea mía jamás ha sido que les vaya mal, pero eh, para que no les vaya mal, ustedes tienen que estudiar. Y para estudiar, basta sentarse en el computador, ponerse audífonos y escuchar los videos que hay de las clases y repasar, y ya. Si esto no es nada del otro mundo, ¿ya? Bien, ok, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es bueno, lo que les comentaba, ¿cierto? Lo que son las relaciones intra e interespecíficas, que ya les voy a explicar qué significa esto de intra e interespecíficas, ¿ya? Vamos a partir por las relaciones intraespecíficas, ¿ya? Las intraespecíficas. ¿Qué es una relación intraespecífica? Una relación intraespecífica es las relaciones que se mantienen entre miembros de la misma especie. Por lo tanto, como ocurren entre organismos de la misma especie, las relaciones intraespecíficas se dan a nivel de las poblaciones, ¿ya? Porque las poblaciones son de la misma especie. Entonces, por ejemplo, las relaciones que se hacen entre ustedes como propia, curso propio, ¿cierto? Entre ustedes, relaciones de amistad o de más de amistad o de enemistad entre ustedes mismos, ¿cierto? Entre su propio núcleo poblacional, serían relaciones intraespecíficas, porque las relaciones que tienen ustedes no le interesan al segundo medio, ni al tercero medio, ni al cuarto medio, que son porque son otras poblaciones. Y así a ustedes también, en teoría, salvo que sean copuchentos, tampoco les interesa la vida, ni que lo que le pase, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto medio, porque son cosas que a cada población le pasan. ¿Se fijan? A eso me refiero. Entonces, las relaciones intraespecíficas son relaciones que ocurren a nivel de la población, entre organismos de la misma especie, son internas a la población. Existen dos tipos de relaciones intraespecíficas. Dos. ¿Cuáles son esas dos? La competencia y la cooperación. ¿Ya? La competencia y la cooperación. Pero sí, y muy importante, que por favor lo anoten, es que esa competencia no se llama competencia así solita, se llama competencia intraespecífica. Y usted se preguntará, ¿y para qué le voy a poner intraespecífica si sé que es intraespecífica? Sí, sí, yo sé que sabe, pero más adelante vamos a volver a ver otra competencia, pero esa es otra competencia que es interespecífica. Entonces, para que no se pierda y para que no se enrede, ¿cierto? Mejor póngale competencia intraespecífica y después veremos la otra que es la competencia interespecífica, ¿ya? Para que no se enrede. Si bien es cierto, las características son muy parecidas, pero es importante que lo anote, ¿ya? Ahora bien, eh, ¿cuál es la gracia de esto? Y esto es bien importante que usted lo sepa y que lo maneje muy bien. Pregunta, y pregunta para todos, para partir. ¿Por qué organismos de la misma especie, ojo con la pregunta, ¿por qué organismos de la misma especie se pelearían, competirían? ¿Por qué organismos de la misma especie tendrían la necesidad de competir por algo? ¿Por qué organismos de la misma especie tendrían la necesidad ¿cuánto se llama? Eh, de competir por algo. ¿Cuál será la razón por la cual los organismos de la misma especie competirían por algo específico? Podría ser porque
para que ellos tuvieran el privilegio de tenerla a ella primero. Ya, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Piensen en sus relaciones humanas, ¿cierto? ¿Por qué usted competiría con un compañero? ¿Cree usted? Porque, ¿cuál sería la razón por la cual usted, que lo que dice el compañero no está mal, ¿ah? Todo esto, de hecho está muy bien. eh, ¿Cuál serán las razones, ¿cierto?, por las cuales yo competiría con otro de mi misma especie? Bueno, lo primero es muy sencillo. Como yo y mi compañero somos de la misma especie, tenemos los mismos requerimientos, ¿cierto? Como somos de la misma especie, tenemos requerimientos muy similares. Por ejemplo, nos gusta la misma comida o muy similar, nos gusta el mismo espacio o muy similar, porque somos de la misma especie. Y lo que es peor muchas veces, nos gusta la misma mujer o la misma hembra, o en el caso de las hembras, les gusta el mismo macho. Y se generan problemas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, obvio, o sea, si a usted le gusta una niña o a usted le gusta un niño y otra persona también le gusta, evidentemente que se van a generar problemas porque usted quiere quedarse con él o con ella, usted, po, y que el otro no, ¿cierto? Es como es la idea, ¿cierto? Es como, porque sería como muy ilógico, ¿cierto? Pensar de que no, que se quede nomás ella, porque en realidad, no, usted, ¿qué va a tratar de hacer? Va a tratar de imponerse frente a su contrincante para ganar el derecho, ¿cierto?, a tener a la persona que le gusta. ¿Se fija, no? A eso me refiero. Entonces, una de las razones por las cuales ocurre competencia en los organismos de la misma especie puede ser por la alimentación, puede ser por el espacio, ¿ya? Por la alimentación, por el espacio que ocupan, y también, y lo más probable, es que puede ser por la reproducción. Y cuando digo por la reproducción, me refiero a por encontrar pareja. Porque a usted le puede gustar otra persona, otro organismo, estoy pensando no necesariamente en la especie humana, pero no sé, en los perros, en los gatos, en cualquiera en realidad se da lo mismo. Eh, a un organismo le atrae otro y se quiere reproducir con ese otro, pero ¿qué pasa? Que los organismos que son más bonitos, ¿cierto? Como ya saben de evolución, los organismos que son más bonitos y que se atraen y que tiran más pintas, ¿cierto? En general atraen más, ¿cierto? Entonces, los organismos que son más vistosos y más bonitos, ¿cierto? Como atraen más, el resto de organismos eh, tiende a querer estar con ese organismo, el más bonito, ¿cierto? El que tira más pinta, en fin. Por eso ocurren generalmente las competencias para poder reproducirse con un cierto organismo. ¿Se fijan? Yo me imagino, y espero obviamente que no, pero yo me imagino que más de alguna vez ustedes se han visto envueltos, ¿verdad?, en una situación de competencia, ¿cierto? En donde los intereses amorosos que ustedes han tenido probablemente con algún organismo que les llamaba la atención, ¿cierto? Ya sea hombre o mujer, eh, o sea, los o las tenía medias locas, así, pero no eran el único en la lista. Había otro más, ¿cierto?, que también está tratando de apuntar al mismo objetivo. Y ustedes trataron de hacer lo humanamente posible para poder que se quedaran con ustedes y no con el otro. Algunos lo habrán logrado, otros lamentablemente no, pero así es la vida, ¿cierto? Es una de las características, ¿cierto?, que tiene todos estos procesos, ¿cierto? Que a veces se gana y a veces no. Bueno, una de las características interesantes, y esto es bien interesante e importante que ustedes también lo sepan, es que en general, y esto por favor, muy en general, ¿ya? Porque no vamos a entrar tantos en detalles específicos, pero en general, son los machos los que se pelean por las hembras. Al menos en los vertebrados, en general, son los machos los que se pelean por las hembras. Y no al revés, ¿ya?
En general, yo no digo que más de alguna vez un par de mujeres, ¿cierto?, se han peleado por un hombre. Sí, sí, eso ya yo no lo niego, pero en general pasa al revés. O sea, machos se pelean o compiten por una hembra. Y esto tiene que ver por la forma en la cual nosotros somos y que en general los organismos vertebrados somos. Aunque ustedes no quieran, queridos compañeros machos, ¿cierto? Y esto va a ser así como un elogio a las hembras, pero a las mujeres en este caso, pero las hembras gozan de una virtud que nosotros no tenemos como machos, ¿ya? Las hembras están hechas para ser cortejadas, ¿ya? Eso es así, eso evolutivamente está pensado de esa manera. Las hembras están hechas para ser cortejadas y los machos estamos hechos para cortejar, ¿ya? Eso es algo evolutivamente que está saldado de esa manera. Eh, Por eso las relaciones humanas son así, y en general son los hombres los que se la juegan, entre comillas, por las mujeres, porque finalmente, y esto es como lo más maquiavélico de esto, pero tiene sentido, finalmente son las hembras las que eligen, si sí o no, porque si reciben ofertas, ¿verdad?, de uno, otro y otro macho, finalmente son las hembras las que dicen, ah, ya, me quedo con él y no con ellos. ¿Sí? Finalmente, en ese sentido, eh, las hembras son las que cortan el queque, por así decirlo. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Po? ¿Por qué no son los machos, ¿cierto?, los que eligen y tienen que ser las hembras? Bueno, la razón es súper sencilla. La razón es porque las hembras son las que gastan más energía en el proceso reproductivo, porque son las que se embarazan. Y llevan al crío, bueno, en el caso de nosotros, 9 meses, en otros casos pues incluso más o menos, dependiendo de la especie, ¿verdad? Pero las hembras son las que en general, ¿cierto?, se embarazan, ¿sí? Y digo en general porque hay casos contrarios, pero en general son las hembras las que se embarazan. Y por tanto, como las hembras son las que se embarazan, son las que más energía gastan en el proceso reproductivo. Porque el macho procrea nomás, po, y ya, ¿cierto? Genera el acto sexual y ya. Pero la que sigue con todo el proceso de desarrollo de este nuevo ser es la hembra. Por lo tanto, y por mucho tiempo. Por lo tanto, la hembra es la que gasta mayor cantidad de energía en el proceso reproductivo. Y por tanto, como gasta mayor energía en el proceso reproductivo, tiene el derecho evolutivo de ser la cortejada. Y nosotros, como gastamos menos energía en el proceso reproductivo, tenemos el deber, entre comillas, de cortejar. ¿Qué significa cortejar? Lo que hacen los hombres cuando quieren engatusar a una mujer, ¿cierto? Bueno, en el caso de la especie, no sé, pues de las especies animales, ¿cierto? Los pajaritos le cantan, ¿cierto? Le bailan, le muestran las plumas, como en el caso del pavo real, por ejemplo, o rugen, como en el caso de los leones, o muestran así su fuerza. En el caso de los humanos, ¿qué hacemos? No sé, algunos cantan, otros escriben cartas, otros le traen chocolate, en fin, o flores, o lo que sea. ¿Se fijan? Porque finalmente eso es lo que se llama el cortejar, ¿sí? El tratar de atraer, ¿cierto?, de alguna manera a la hembra, ¿cierto? Para lograr, eh, obviamente, establecer una relación con ella. Obviamente, en el caso humano, claro, va más allá de los eventos reproductivos, lógicamente, que para lo cual está pensado esto, obvio, ¿cierto? Pero en el caso de los organismos no humanos, ¿cierto? El tener una pareja, la única razón de tener una pareja en organismos no humanos es la reproducción, ¿ya? eh, el organismo humano se complejiza un poco más porque, claro, nosotros tenemos otras formas de vida y otras cosas, pero eso ya sale, entre comillas, de las fronteras de la biología y eso ya es más
social y yo ahí ya no me meto, pero sí es importante que ustedes sepan eso, ¿ya? Que es lo que les comentaba, que en general, ¿cierto? Los machos somos los que cortejamos y las hembras son las cortejadas, ¿cierto? Las que se tienen que, entre comillas, dejar querer y finalmente elegir con qué macho se van a quedar porque gastan más en su proceso reproductivo y por tanto más energía en el proceso reproductivo. Y por tanto, tienen, ¿cierto?, ese derecho, entre comillas, ganado evolutivamente de ser las que son cortejadas y nosotros, machos, tenemos el deber, ¿verdad?, de cortejar. Ahora, que no nos pesquen, eso ya es otra cosa, pero ya eso es mala suerte y otras cosas, eso ya sale absolutamente de la frontera de lo que yo puedo hablarles, pero al menos la lógica reproductiva o la lógica comportamental que tenemos los organismos es así. ¿Ya? Esa es. Entonces, si usted alguna vez se ha preguntado, ¿y por qué tengo que ser yo, hombre, el que le tengo que cantar canciones, el que tengo que comprarle regalos, el que tengo que llevarle chocolate? Porque usted está hecho para eso. Punto. Esa es la respuesta. Usted está pensado evolutivamente así. ¿Le gusta o no? Eso es así. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, por eh, su condición de macho, o de hombre en este caso, eh, la evolución lo ha moldeado de esta manera y es el camino que le tocó. Y ya. Y en el caso de las hembras, es lo contrario. Por, por usted, hembra, en algún momento, a lo mejor, quizá, no sé, pues si usted a lo mejor no ha pololeado todavía, pero en algún momento va a tener algún hombre que le va a coquetear y le va a decir cosas bonitas y en algún momento, ¿cierto? Usted va a elegir y va a decir, ah, sí, me quiero quedar con él. Y ahí va a formar, ¿cierto? Una eh, relación, ¿cierto? Que ojalá perdure por mucho tiempo. ¿Se fija? Queda claro más o menos la idea, ¿no? Yo sé que esto, así como que sale un poco de las barreras de la biología, pero es importante que lo manejen porque finalmente estas son las explicaciones científicas de por qué somos como somos, ¿ya? En nuestras características, ¿sí? En nuestras características eh, sociales, ¿sí? ¿Se entiende, no? ¿Se explica más o menos la idea de cómo es? ¿Sí? Por lo tanto, usted, hembra, si alguna vez eh, le toca a usted coquetear, claramente ahí no es, ¿cierto? Y esa es una de las características que usted tiene que tener muy claro. Claramente, si es a usted la que le toca comprar cuestiones o coquetear, claramente esa opción, ¿cierto? No es, ¿ya? Porque ese macho, lamentablemente, no está bien enfocado evolutivamente hablando, ¿ya? Porque ahí tiene un buen patrón discriminador de saber con quién puede ser y con quién no. ¿M? Probablemente algún día me lo agradezca. Probablemente algún día va a ser así. Consejos 10 de 10, claro. Efectivamente, estos son, entre comillas, consejos que una persona más vieja le puede dar, pero más allá del consejo, cosas así, de verdad, téngalo claro, porque si algún día usted se quiere empeñar en relacionarse con algún hombre o con alguna mujer, téngalo presente, porque finalmente esto es así, y ya, es la manera. Entonces, téngalo más o menos presente. Y algún día probablemente me lo va a agradecer. ¿Ya? Y cuando ese día pase, yo me voy a acordar, usted se acuerda de mí y me dice, ¿se acuerda cuando usted me dijo? Y yo me voy a acordar perfectamente y ojalá así sea, ¿no? Y que les sirva en algún momento. ¿No? Bueno, eh, obviamente también, en general, en las especies no humanas, ¿cierto? Cuando hay competencia por una hembra o por el alimento o cosas por el estilo, a veces las competencias son tan fuertes es que son de vida o muerte. O sea, los gallos se enfrentan y el que vive de esa competencia es el que gana, pues, y el otro se muere nomás. Y pasa, obviamente en el caso humano no es tan así, ¿ya? No es tan
Yo no digo que más de alguna vez algún par de gallos se haya agarrado a balazo y haya matado a otro por una mujer. Yo no digo que no, pero, pero en general no es así, ¿cierto? Las condiciones de vida en general no son así, ¿ya? Bueno, el otro tipo de relación intraespecífica que existe es la cooperación. Y la cooperación es lo contrario a la competencia. Porque si bien es cierto, los organismos como organismos, ¿cuánto se llama? Como organismos que tenemos los mismos requerimientos. Claro, por tener esos mismos requerimientos, esos mismos gustos, competimos, también esos mismos requerimientos nos hacen cooperarnos entre sí. Y usted se preguntará, ¿y por qué? Súper simple. Porque si somos de la misma especie, también tenemos, por ejemplo, los mismos depredadores. Sí, po, si somos de la misma especie, nos atacan los mismos organismos, tenemos los mismos depredadores. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que, por ejemplo, si nos queremos defender de los depredadores, que son comunes para nosotros, ¿qué es mejor? ¿Ir yo solo a defender a mi población? ¿O mejor vamos todos y entre todos nos defendemos? Claramente la unión hace la fuerza, y como la unión hace la fuerza, eh, en general, ¿cierto? Los organismos cooperan. Cooperan también para poder ayudarse entre sí sobre un enemigo, por ejemplo, que es en común. Y un muy buen ejemplo de eso son las abejas, o los organismos, eh, ¿cierto? Así como las abejas, pues, los organismos que se llaman himenópteros, pero bueno, no importa. Por ejemplo, no sé, pues si alguna vez usted, no sé, pues, ha querido, ¿cierto? Llamar la atención de algo o de alguien y ha pescado un palo, por ejemplo, y ha estado molestando un panal de abejas. Alguna vez lo ha hecho, quizás. Espero que no, pero si usted molesta un panal de abejas, ¿sale una abeja a decirle, oye, para de molestar? ¿O salen todas? Salen todas, ¿cierto? ¿Y por qué salen todas? Porque se cooperan, porque una probablemente a usted no le haga nada, pero más que picarlo, pero cuando salen todas y sale la colmena entera a tratar de defenderlo, ¿cierto? Claramente el depredador se asusta y deja de molestar. Eso es lo que hacen, por ejemplo, las abejas cuando los osos en el bosque se van a comer miel y se meten a los troncos donde tienen los nidos las abejas. Y claro, pues, los osos, entre que comen miel, ¿cierto? También rompen los panales. Y en ese romper los panales, ¿cierto? Obviamente es la casa de las abejas. Pues entonces a nadie le gusta que llegue un invasor y le empiece a destruir su casa. Entonces, ¿qué pasa? Que las abejas salen al ataque, todas, y empiezan a picar al oso, ¿cierto? Hasta que ya es tanto que el oso se va. Y gracias a la cooperación entre todas, ¿verdad? Evitan una destrucción mayor. Entonces, competencia intraespecífica y cooperación, ¿cierto? Son las principales relaciones intraespecíficas que existen, ¿ya? Y de hecho son las dos que existen, ¿ya? No hay más. Intraespecíficas como tal, no hay más, ¿no? Competencia y cooperación. ¿Se entiende, no? Se entiende la diferencia entre competencia y cooperación, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, para poder continuar, ¿cierto? La idea de esto de las relaciones intraespecíficas, vamos a ver algunos tipos de formas, ¿verdad? En las cuales los organismos se organizan para poder ver, ¿cierto? Con más detalle algo de lo que ya estábamos conversando. En general, los organismos de una misma especie se tienden a agrupar, ¿ya? Y existen varias formas de agrupación. La primera se llama agrupación familiar, ¿ya? ¿Cómo es la agrupación familiar?
como dice ahí, ¿cuál es el beneficio de agruparse así? Como dice ahí, permitir el apareamiento, la procreación, la manutención y la protección de la prole. ¿Ya? O sea, cuando nosotros nos juntamos como familia, ¿cierto? Como en su casa ustedes, ¿cierto? En general se beneficia todo esto, ¿ya? Porque más o menos, ¿cierto? En el núcleo familiar, gracias a justamente juntarse así, se permite, ¿verdad? Todo esto, ¿ya? Todo esto que está nombrado acá. Bueno, obviamente va a depender de cómo se componen, porque hay familias así, otras así, ¿cierto? Va a depender, ¿cierto? Depende de la especie, depende de muchas cosas, pero en general, ¿cierto? Las familias se componen de un padre, una madre y los hijos, ¿cierto? Hay casos, obviamente, que son distintos, ¿cierto? Solo una madre o solo un padre, ¿cierto? Hay muchos casos, pero en general, ¿cierto? Las familias se componen, como ya saben, de esas tres grandes estructuras que son el padre, la madre y los hijos, ¿ya? Hay varios tipos, ¿cierto? Las que se llaman monógamas, que son cuando hay un padre y una madre, y ya. Las polígamas, que es cuando hay o más de un padre o más de una madre, ¿cierto? Eso se llama polígama. Matriarcal es cuando la madre es la que manda, por así decirlo, ella es la que tiene como el poder, ¿cierto? Eso se llama matriarcal. Y filial es lo que uno conoce, así como padre y madre son los que mandan. Eso significa filial, ¿ya? Monógama entonces, cuando hay un padre y una madre. Polígama es cuando hay más de alguno, o hay más padres, o hay más madres, ¿ya? No es solo, no es uno y uno. Matriarcal es cuando usted tiene, cuando la jefa, por así decirlo, de toda la familia es la madre. Y filial es cuando ambos, padre y madre, mandan por igual, ¿ya? Eso significa que es una familia filial. Y bueno, ahí están, ¿cierto? Distintos ejemplos. En general, de manera familiar, los vertebrados, ¿ya? En general. Los vertebrados, casi todos, viven de manera familiar, ¿ya? Y cuando digo vertebrados me refiero a los peces, a los anfibios, a los reptiles, a las aves y a los mamíferos, ¿cierto? En general, los 5 grandes grupos de vertebrados, en general, casi todos viven de manera familiar, ¿ya? El otro tipo que existe se llama gregario. Y en el caso de las poblaciones que viven de manera gregaria, en todo que se agrupan de manera gregaria, como dice ahí, ¿cuál es el beneficio de tener gregariedad? Es que hay una ayuda mutua, una defensa, se ayudan en la alimentación y también en la migración, ¿ya? Gregario significa agruparse muchos individuos de la misma especie. Eso significa gregario, cuando hay un grupo muy grande de organismos de la misma especie. Un ejemplo de cosas gregarias, por ejemplo, las manadas de mamíferos. Cuando ustedes ven esas tremendas manadas de búfalos o de elefantes, ¿cierto? Que son un montón de familias distintas, pero juntas, ¿verdad? Forman una manada que se llama en este caso. Eso es una configuración gregaria. Por ejemplo, no sé, pues cuando andan las langostas, ¿cierto? Estos insectos, que no anda uno, andan millones, eso sería una gregariedad en este caso de insectos como las langostas. O los conjuntos de peces, que se llaman bancos de peces, ¿ya? También, ¿cierto? Cuando andan juntos nadando, ¿cierto? Como los atunes y todos estos organismos, estos pececitos, ¿cierto? Que andan en un tremendo tumulto, ¿verdad? Bueno, todo eso sería una configuración gregaria, ¿ya? Entonces, ahí hay ejemplos, ¿verdad? De los organismos, cómo se agrupan, ¿cierto? En general de manera eh, gregaria, ¿ya? Hay otros ejemplos, pero los principales que a mí me interesan son los que están nombrados acá, ¿ya?
Bien, ¿se entiende? ¿Puedo continuar? Sí, no, espero. ¿Se puede continuar? Ok. Bien, entonces ya con esto he entendido, ¿verdad? Más o menos las diferencias entre familiar, gregario, ¿cierto? Ya sabemos las diferencias y los beneficios que esto trae. Pregunta, y pregunta para todos. Responden como sea, ¿verdad? A través del micrófono, a través del chat, como ustedes gustan. ¿Cuál será la gracia, entre comillas, la gracia de vivir de manera gregaria? ¿Qué saco de bueno viviendo de manera gregaria? ¿Por qué será tan bueno vivir de manera gregaria, como en un banco de peces o una manada de mamíferos? ¿Cuál será lo bueno, el beneficio grande que yo saco viviendo así? ¿Cuál será la razón? O, sí, que Nunca diga la falta razón. compañía. Ya, ¿cierto? Es una razón, ¿cierto? No estar solo, pero una razón más sencilla aún. ¿Cuál podrá ser? Que tiene Sí. más posibilidades de sobrevivir al haber ¿Ya? más cositas. ¿Ya? eh, Tienen para ayudarse, porque son muchos. Eso, ¿cierto? Efectivamente. Por ahí va la respuesta, ¿cierto? Cuando hay muchos, ¿cierto? Muchos, en general, la cooperación entre ellos tiende a aumentar, ¿sí? Así también en parte las competencias, pero en general la cooperación tiende a aumentar, ¿ya? Un buen ejemplo, no sé si alguna vez han visto esta película, La Era del Hielo, es un buen ejemplo de configuraciones gregarias cuando, si no me equivoco, es la Era del Hielo uno, cuando van migrando, ¿cierto? Y se mueven, ¿cierto? Y cuando los bichos estos forman una manada muy rara, porque entre ellos hay una guagua humana, ¿cierto? Que nada que ver ahí. Pero eh, se fijan que la cuidan y le dan leche, ¿cierto? Y le dan alimento y la juegan con él. Y bueno, después se lo entregan al humano, pero se dan cuenta que se permiten defenderse, se permiten alimentarse, permiten cuidar a los más pequeños, ¿cierto? Es un muy buen ejemplo, una muy buena película por lo demás, así que si no la han visto, veanla, porque aparte es muy entretenida. Eh, en lo personal es mi película favorita, aunque yo soy viejo, pero no importa, igual me gusta esa película. Eh, es muy entretenida para que la vean, ¿cierto? Y entiendan finalmente cuáles son las ventajas de vivir de manera gregaria, ¿no? Como decía ahí el compañero, ¿cierto? En general tiende a ser más positivo porque como hay más, ¿cierto? Se tienden a ayudar entre sí, ¿no? En todo sentido. Bueno, otras formas de agruparse también están la configuración o tipo estatal, ¿ya? Que en el caso de la estatal, en general, solamente se da en dos grupos de organismos. Bueno, lo primero es que la configuración estatal, como dice ahí, permite la sobrevivencia. Está pensado en aumentar las probabilidades de supervivencia de los organismos. Y como dice ahí, ¿cuál es la gran característica de la división o del tipo de agrupación estatal? Es que existe diferenciación en el trabajo. Por ejemplo, van a haber algunos que son solamente reproductores, otros que son obreros, otros que son defensores, otros que son constructores, en fin. ¿Ya? Hay trabajos específicos. ¿Ya? Hay una disgregación, ¿cierto? Específica de su condición en base al trabajo que estos cumplen. Entonces, algo muy interesante es que la configuración estatal, los organismos que componen esta configuración estatal, en general están asociados y agrupados, obviamente, en diferentes categorías sociales o también llamadas castas. ¿Ya? Castas o categorías sociales. En general,
o sea, en la naturaleza, los organismos que toman esta característica estatal generalmente son los insectos. Los insectos son organismos sociales, vale decir, separan socialmente su población. Y si bien es cierto, las abejas son todas de la misma especie, pero por ejemplo, no sé, eh, existe una reina que lo único que se encarga es de reproducirse y producir más huevos, existe, para mantener la colonia. Existen organismos que le ayudan a la reina, existen organismos que fecundan a la reina, existen organismos que protegen a la reina, existen organismos que protegen a las guaguas, a las larvas como tal, existen organismos que construyen el nido. ¿Se fijan? Entonces, claro, las abejas son todas de la misma especie, pero va a depender de su casta la función que cumplen. De hecho, cuando ustedes los pica una abeja, las abejas que los pican no es la reina, y jamás va a ser la reina, porque la reina vive adentro del nido y no sale nunca, ¿ya? Porque de partida no puede volar, ¿ya? Pues partamos por ese, porque se ha, ¿cuánto se llama? Dedicado su vida, por así decirlo, a reproducirse, ¿cierto? A producir huevos. Eh, los que salen a picar a ustedes, si alguna vez lo han visto, y los que salen en las flores, ¿cierto? Son los organismos que protegen, los defensores, ¿ya? Y ahí hay, por ejemplo, están los zánganos, que se llaman, que son los machos de las abejas, que es el nombre que se les llama, los zánganos. Eh, y bueno, ahí va a depender obviamente de quién sale, pero en general, ¿cierto? Son los organismos defensores por obvias razones, ¿cierto? Son los que en general tienden a ir a hacer la primera línea, entre comillas, para ir a defender el nido y que no le pase nada a la reina. Porque es súper sencillo, si se muere la reina, se muere el nido. Y si se muere el nido, se mueren todas. ¿Ya? Esa es la gracia de mantener este reinado y de mantenerlo bien. ¿Ya? En las sociedades humanas, alguna vez también hubo segregación estatal. Ustedes, no sé si de historia, ¿verdad? Cuando la sociedad humana era eh, antigua, ¿verdad? Hace muchos años, yo de historia no cacho nada, pero hace muchos años atrás, ¿verdad? También existían los reyes, ¿verdad? Y los plebeyos, y los que cuidaban a los reyes, y los que los defendían, y los gallos que eran, ¿cierto? Los esclavos, y así, pues. También es segregación, ¿cierto? Como dice ahí, estatal. Eso también pasó aquí en Chile, ¿cierto? Obviamente se vio mucho más reflejado en otros lugares, pero aquí también pasó, ¿cierto? También ocurrió este proceso, ¿cierto? De segregación espacial, ¿sí? Por castas. Y por último, tenemos la agrupación del tipo colonial, ¿ya? Y, bueno, esto es como media obvia, pero lo que es la agrupación colonial, ¿cierto? Como dice ahí, también permite la sobrevivencia de los individuos, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la característica de una colonia? Es que están todos unidos físicamente, ¿ya? Todos los organismos que forman una colonia específico tienen algún grado de link, algún grado de unión física entre ellos, ¿ya? Y bueno, algunas pueden diferenciarse funciones y otras definitivamente son todos iguales. Eh, por lo tanto, en una eh, conjunción, ¿cierto?, colonial, hay muchos individuos que están unidos físicamente entre sí, construyendo, como dice ahí, un todo que es inseparable. Entonces, hay dos tipos de colonias. Las colonias que se llaman homomorfas, y las colonias homomorfas son las que son todas iguales entre sí, no hay diferencia. En cambio, las otras que se llaman colonias heteromorfas es donde hay división de funciones, ¿ya? Hay especialización de funciones. Por ejemplo, hay organismos de esta colonia que se encargan de reproducirse. Y solo eso. Hay organismos de esta colonia que se encargan de proteger. Y solo de eso. Hay organismos que se encargan de cazar. Y solo eso. ¿Se fijan? Entonces van diferenciándose las funciones. Eso es heteromorfa y homomorfa, que son todos iguales. Un ejemplo
de agrupaciones coloniales son los corales. Los corales son animales que, bueno, parecen plantas, pero en general, ¿cierto? Están todos pegados entre sí, formando, ¿cierto? Esta tremenda, que parece como una roca, ¿verdad? Tremenda. Es que efectivamente estos organismos viven pegados a un sustrato, que podría ser una roca o algo por el estilo. Y no hay un coral, hay millones que forman toda esta colonia, ¿verdad? Tan bonita de colores y todo lo demás, que generan, ¿cierto? Eh, estas distintas colonias, ¿verdad? Las medusas en general también pueden generar condiciones coloniales, las anémonas también, los protozoos cuando forman estas estructuras que se llaman volvox, también forman colonias, en fin, ¿ya? Hay hartos ejemplos de poblaciones, ¿verdad? Que se encargan o que tratan de llevar su vida de manera colonial, ¿ya? Bien, ok. Se entiende más o menos, ¿no? La idea eh, de estas dos, de estatal y colonial. Pregunta. No, todavía pregunta no. Mm, ya. Ok, entonces, ahora sí pregunta para todos. Vamos a poner aquí algunos ejemplos. Entonces, ustedes en base a lo que hemos conversado, me van a decir qué tipo de eh, agrupación es, ¿ya? Yo les voy a mostrar una imagen y ustedes me van a decir qué tipo de agrupación es, ¿ya? A través del chat o a través del micrófono, como ustedes gusten, ¿ya? Ya. Pregunta. Esto, que es un panal de abejas, ¿qué tipo de agrupación es? Esto, que es un panal de abejas, ¿qué tipo de agrupación es? En base a lo que conversamos, ¿qué tipo de agrupación es? Eso es estatal, perfectamente, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Las colonias, en este caso, dos grupos de abejas, ¿verdad? En general tienen configuración, ¿cierto? Estatal. Esto, que es, bueno, no sé si ustedes los conocen, pero estos son corales, ¿ya? Corales, son anémonas también, ¿cierto? Formando este gran grupo, ¿verdad? ¿Qué tipo de configuración es esa? Esa es colonial, perfecto. Esta en donde nosotros vemos, ¿cierto?, una pareja de organismos. ¿Qué sería eso? Eso es familiar, muy bien. Y esta manada de caballos, ¿qué podría ser? ¿Cierto? Sería gregaria, ¿ya? Gregaria, ¿cierto? Efectivamente, esto es así, ¿cierto? Vamos a verificarlo, ¿cierto? Eso es estatal, eso es colonial, eso es familiar y eso es gregario, ¿sí? Basta que ustedes sepan, ¿cierto? Bien las características de cada una de las cosas que hemos conversado para que ustedes puedan responder sin problemas, ¿cierto? En el caso de que alguna vez se los pregunten alguna prueba o cosas por el estilo, para que ustedes sepan sin problemas, ¿cierto? Cuál es la característica específica de cada uno, ¿ya? Así que basta con que ustedes sepan eso y ya están al otro lado. ¿Mm? Ya. Eh, bien. No, eso no me interesa. Ya. Entonces, cerramos las relaciones intraespecíficas, ¿cierto? Ya las hemos conversado, las hemos discutido harto rato. Y ahora vamos a hablar de las relaciones interespecíficas, ¿ya? Que son el otro tipo de relaciones que existen entre los organismos. Relaciones interespecíficas, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Así que como título, como ustedes gustan, ¿cierto? Relaciones interespecíficas, que obviamente no vamos a alcanzar a ver hoy día completas, pero vamos a bueno, mirar y tratar
de entender la mayoría que se pueda. Perdón. Vamos a avanzar, ¿cierto? Y vamos a tratar de entender la mayoría de las que se pueda. Bien, ¿qué son las relaciones interespecíficas? Las relaciones interespecíficas ahora se producen entre individuos o poblaciones de diferentes especies. Por lo tanto, las relaciones interespecíficas se dan a nivel de las comunidades, ¿ya? Las relaciones intraespecíficas, las que vimos en delante, se daban a nivel de poblaciones. En cambio, las relaciones interespecíficas se dan a nivel de las comunidades, porque se dan entre especies distintas o entre poblaciones distintas, ¿ya? Y por tanto, estas se originan o se generan, ¿cierto? Este tipo de relaciones a nivel de las comunidades, ¿ya? De hecho, son la base, entre comillas, de las comunidades, ¿ya? De las comunidades biológicas. Bueno, para poder entender cómo funcionan estas diferentes, ¿cierto?, relaciones interespecíficas, muy bien, tenemos que bueno, entender hartas cosas antes de llegar al concepto como tal, o sea, antes de llegar a los tipos de relaciones. Y lo primero que tenemos que entender, y esto es fundamental, por lo tanto, por favor, pongan mucha atención en esto, porque si no cachan esto, no van a cachar nada de lo que sigue después. Así que, por favor, entiéndanlo muy bien, ¿ya? Porque si no, el resto no se va a entender absolutamente nada. Las relaciones entre los distintos organismos, las interespecíficas, pueden tener, por ejemplo, efectos beneficiosos para uno de los organismos. Y cuando usted tiene efectos beneficiosos para un organismo, usted le pone un más, ¿sí?, de positivo. Puede tener efectos perjudiciales, y cuando usted tiene efectos perjudiciales para algún organismo, le pone un menos, como de negativo. O puede tener efectos neutros, vale decir que no hagan ni bien ni mal. Y cuando tienen efectos neutros, usted le pone un 0. ¿Ya? Entonces, cuando usted relaciona organismos, esa relación puede ser beneficiosa, y eso sería, se pone más, ¿cierto? Sería positiva para los organismos. Podría ser perjudicial, y ahí uno pone que es menos, ¿cierto? Menos para cierto organismo. O puede ser neutra, y ahí uno pone que es 0. Pero estas relaciones son dicotómicas. ¿A qué me refiero con que sean dicotómicas? A que siempre se relacionan dos. Entonces, fíjense por favor en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, acá yo les estoy mostrando este pajarito, que sería un martín pescador, y este pajarito se comió ese pescado que está ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que como este pajarito se comió o se está comiendo este pescado, este pajarito se está alimentando. Está ganando la alimentación porque se está alimentando de este pajarito, o sea, de este pescado. Por lo tanto, el organismo A, que sería el pájaro, se está comiendo al organismo B, que sería el pescado. Por lo tanto, esta relación sería más para el pájaro y menos para el pescado. ¿Por qué es más para el pájaro? Porque el pájaro se está alimentando, está sacando un beneficio de esto. Está comiendo y por tanto está sacando un beneficio positivo, ¿cierto? Porque se está alimentando de este pescado. Y por otro lado, el pescado tiene una relación negativa porque el pescado se murió, se lo están comiendo. Por lo tanto, claramente para él no es beneficioso. Entonces, si ustedes se fijan, esta relación sería más menos. Más para el ave, menos para el pescado. Entonces, siempre las relaciones
interespecíficas, siempre se anotan en dicotomía. Por ejemplo, pueden haber relaciones que son más, y se pone slash más, que podrían ser relaciones positivas para ambos organismos. Podrían haber relaciones más slash menos, como esta. Podrían ser al revés, menos slash más, ¿ya? Pero eso da lo mismo, ¿cierto? Y también podrían haber relaciones menos slash menos. Vale decir, pueden haber relaciones beneficiosas para los dos, pueden haber relaciones beneficiosas para uno, pero perjudiciales para el otro, pueden haber relaciones que son negativas para ambos, o pueden haber relaciones que son positivas para uno, neutras para el otro, o relaciones que son negativas para uno y neutras para el otro. ¿Ya? Más, menos, más cero o menos cero. Y siempre se anota de esta manera, ¿ya? Siempre se anota más o menos, ¿ya? Para uno entender y decir, ah, esta relación es positiva para tal organismo, pero negativa para el otro. O positiva para ambos, o negativa para ambos, o positiva para uno y neutro para el otro, ¿ya? A eso me refiero con esta forma de notación, ¿ya? Es importante que lo anoten y que lo sepan. Y que también sepan interpretarlo, ¿ya? Ahora bien, ¿qué significa? Y esto es una pregunta un poco más compleja, pero importante. ¿Qué significa ese más, ese menos o ese cero? Claro, usted me dirá beneficio, perjudicial o neutro. Sí, eso significa. Pero mi pregunta va más allá y es más profunda que eso. Me estoy refiriendo a que ¿a qué es beneficioso del organismo? ¿A qué es perjudicial del organismo? ¿A qué es neutro del organismo? ¿Qué es lo que afecta del organismo esta relación? Porque uno me dice, ya, es positiva. Bacán, perfecto. Pero ¿positiva a qué? ¿Qué es lo que le beneficia al organismo? Y eso ya es distinto. Para poder responder esa pregunta, usted tiene que saber un concepto que en parte lo habíamos hablado cuando hablamos de evolución, pero ahora lo vamos a tocar con mucho más detalle. Lo que afecta realmente no lo voy a anotar, lo voy a anotar en el chat para que todos lo tengan, porque no puedo escribir, me duele muchísimo la mano. Tengo un problema en mi mano, entonces no puedo. ¿Cuánto se llama? Para que todos lo tengan, el concepto que vamos a conversar ahora se llama fitness. Ahí lo anoté en el chat para que todo el mundo lo tenga y lo pueda anotar. El fitness. ¿Ya? El fitness. Y usted se preguntará, ¿y qué es el fitness? Bueno, el fitness, probablemente usted saben que el fitness es un cereal y más allá de eso, pero o de encontrarse así como bonito, ¿cierto? De tener fitness, así como su cuerpo bonito y marcado y todo, ya, sí, es cierto, eso también es fitness. Pero en este caso vamos a hablar de un fitness biológico. El fitness se refiere o se interpreta biológicamente hablando como la sobrevivencia y la reproducción. ¿Ya? Como los procesos de sobrevivencia y reproducción. ¿Mm? Entonces, cuando usted me habla del fitness, o me diga, el fitness de este organismo está afectado o está beneficiado, ¿qué es el fitness? El fitness es la sobrevivencia y la reproducción de un organismo en particular. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que nos muestra acá, y nos dice que en el caso de el ave, esta relación le es positiva y en el caso del pescado la relación es negativa, en el caso del ave, esta relación que se está dando es positiva para su fitness. Vale decir, es positiva para su sobrevivencia y reproducción. Obvio, porque se está alimentando. Entonces, si se está alimentando,
obviamente aumentan sus probabilidades de sobrevivir, porque está comiendo. ¿Se fija? Entonces, cuando usted me diga que una relación es positiva para un organismo, lo que me está diciendo es que está siendo positiva para su fitness, para que su sobrevivencia y su reproducción se vea aumentada o favorecida. Y en el caso del pescado, es negativa, obvio, porque se murió, po. Entonces, como se murió, ya no se va a poder ni reproducir, ni tampoco se va a poder, ¿cuánto se llama? Ni reproducir, ni sobrevivir, porque ya se murió. ¿Cierto? Entonces, es importante que lo tengan y lo sepan, ¿cierto? Eh, ¿A quién afecta estas relaciones? Afecta al fitness de los organismos. ¿Ya? Fitness. Sobrevivencia y reproducción de los organismos. El fitness. ¿Ya? Y eso no lo olviden. ¿Ya? ¿Se entiende, no? La idea de, ¿cuánto se llama? De a qué es lo que afecta a los organismos es al fitness. Y eso, por favor, no lo olviden. ¿Ya? Porque es importante, por favor, que no lo olviden, porque eh, si no, nos vamos a ir muy lejos. ¿Ya? Así que para que nos acordemos y nos centremos siempre de que esta cuestión se relaciona con la sobrevivencia y la reproducción del organismo. Y para no decir a cada rato sobrevivencia y reproducción, mejor digamos el fitness. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle. Bien. So. Luego de que ya hemos conversado acerca de qué significa ese más y qué significa ese menos, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de las distintas relaciones interespecíficas que existen. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas distintas relaciones interespecíficas que existen? Las primeras que vamos a ver son las del tipo que se llaman simbiosis. ¿Ya? Las relaciones del tipo simbióticas o simbiosis. Pero algo muy importante que usted tiene que saber, y esto no lo puede olvidar, porque esto es pregunta de prueba, pero obvia, y me voy a dar cuenta inmediatamente del gallo que me puso atención o que no hizo nada y no me puso atención, me voy a dar inmediatamente cuenta, porque esto es un cazabobos muy sencillo, que ¿qué significa una relación de simbiosis? La característica es muy sencilla. Fíjese, la palabra simbiosis, como dice ahí, significa vivir juntos. ¿Ya? O sea, cuando los organismos viven juntos, se está generando una simbiosis. Pero lo importante que usted tiene que saber, y esta es la pista, entre comillas, que le voy a dar, es que la simbiosis como tal no no es una relación interespecífica. La simbiosis es un grupo formado por tres tipos de relaciones interespecíficas. ¿Ya? Entonces, si yo en algún momento, en algún verdadero y falso, o en alguna alternativa, o en lo que sea, les digo y les pongo, ¿la simbiosis es una relación interespecífica? La respuesta es no, o la respuesta es falso, ¿sí? Porque la simbiosis no es una relación interespecífica, no es. La simbiosis es un conjunto de relaciones interespecíficas. ¿Y quiénes son ese conjunto? El mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Estos sí son relaciones interespecíficas. Pero la simbiosis como tal, no. ¿Ya? La simbiosis es un grupo de relaciones interespecíficas que tienen como denominador común estas tres, que en las tres, los organismos que están conviviendo aquí viven juntos. Por eso se llaman relaciones simbióticas. ¿Ya? Porque los organismos que están conviviendo aquí son los que, entre comillas, viven juntos. ¿Ya? Y eso es importante que ustedes lo manejen y lo tengan y no lo olviden. ¿Ya? Bien.
Eh, ok, entonces ya sabemos, ¿cierto?, la diferencia entre uno y otro, entendemos más o menos de qué se trata cada uno de ellos, así que ojo con ese detalle, ¿verdad? Porque es importante que lo manejen y no lo olviden. Y ahora vamos a ver qué son estas relaciones, o sea, qué es la simbiosis, o sea, perdón, qué es el mutualismo, qué es el comensalismo y qué es el parasitismo y cuáles son sus características. ¿Ya? Bien, acá tenemos algunas fotos, pero vamos ahora a entrar en el detalle, ¿ya? Que es lo que vamos a ver y de hecho con eso vamos a terminar por hoy. ¿Ya? El primer tipo de relación que vamos a ver es la relación del tipo mutualista, que como ya saben es un tipo de simbiosis, pero no, la simbiosis recuerden que no es una relación, sino que el mutualismo es una relación. El mutualismo, como dice ahí, es una relación muy estrecha donde las especies participan, obtienen un beneficio mutuo. O sea, los organismos que están formando la relación del tipo mutualista, ambos se ven beneficiados. ¿Ya? Cuando están realizando este tipo de relación, ambos se ven beneficiados. Algo muy importante que nos sale acá, y que ojalá lo puedan anotar, porque eso de seguro se lo voy a preguntar en alguna evaluación, así que no es malo que lo anoten. Cuando usted tiene una relación mutualista, una de las características es que esa relación es obligatoria. Y eso nos sale aquí. Esta relación del tipo mutualista es una relación obligada, es una relación obligatoria. ¿Qué significa que sea obligatoria? Que los organismos que están formando el mutualismo no pueden vivir el uno sin el otro. ¿Ya? O sea, yo tengo un organismo y tengo el otro, esos organismos, dos juntos, generan un beneficio mutuo. Pero si yo los separo y los hago vivir por separado, ya no pueden vivir, porque se necesitan el uno del otro. ¿Ya? Se necesitan el uno del otro. Por eso es una relación obligada. ¿Ya? Por eso es una relación, como les digo yo, obligatoria. ¿Ya? No los puedo separar y hacer vivir cada uno por su parte. Necesitan estar juntos el uno del otro. Por lo tanto, esta relación, ¿cierto?, obtiene, gracias a ello, un beneficio que es mutuo. Por lo tanto, esta relación, y eso no lo olviden, es una relación más, positiva. ¿Por qué? Porque ambos organismos ven beneficiado su fitness por generar mutualismo. ¿Cuál es un ejemplo del mutualismo? Un ejemplo muy claro y un ejemplo muy bueno y muy bonito de ejemplos mutualistas. Por ejemplo, las plantas y las bacterias fijadoras de nitrógeno. Las plantas, en las raíces, eh, se asocian unas bacterias que se llaman bacterias nitrificantes, ¿ya? De un género que se llama el género Rhizobium, principalmente. Y esas bacterias se asocian en las raíces y permiten que la planta, desde el suelo, desde la raíz, desde la tierra, pueda absorber nitrógeno, ¿ya? Si estas bacterias no existieran y no estuvieran en las raíces de las plantas no podrían absorber nitrógeno. Entonces, estas bacterias permiten que la planta absorba nitrógeno y a su vez, y eso es un beneficio para la planta, absorber nitrógeno, porque con el nitrógeno puede hacer una serie de cuestiones, entre ellos construir proteínas, en fin. Y por su parte, las bacterias, al vivir en comunidad, ¿cierto? Y mutualistamente con la planta los protege, les da espacio, les da lugar, les da comida. Entonces las bacterias también viven feliz con la planta porque también ven un beneficio desde la planta hacia las bacterias. Ven la protección, ven la alimentación, en fin. ¿Se fijan? Entonces la planta se beneficia porque puede obtener nitrógeno y las bacterias se benefician porque obtienen la protección por parte de la planta. La protección y la nutrición por parte de la planta. Otro ejemplo de relación mutualista es estas estructuras que son muy comunes, que se llaman los líquenes.
Los líquenes son una asociación mutualista entre un alga y un hongo. ¿Ya? Cuando un alga y un hongo se juntan, forman esta cuestión que se llama un líquen. Si yo esta alga y este hongo los hago vivir por separado, no viven, porque se benefician cuando están juntos y forman esta estructura que es el líquen. Por su parte, el alga se beneficia del hongo porque el hongo es tóxico. Entonces, lo protege. Entonces, con las toxinas, ¿cierto? Protege al alga y así también la alimenta al alga. Y por otra parte, el alga, y por tanto se beneficia, ¿cierto? El alga de la protección que ¿cuánto se llama? Le suministra el hongo. Y por otra parte, el hongo se beneficia del alga porque el alga hace fotosíntesis. Entonces, como hace fotosíntesis, le puede dar toda la alimentación al hongo. Entonces, se ven beneficiados ambos. Hay un beneficio mutuo. Y estas estructuras se llaman líquenes y son súper interesantes y súper bonitas de estudiar. Ahí hay una relación, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? Una relación muy estrecha, ¿cierto? Y obligatoria entre ambos organismos para tener un beneficio mutuo. ¿Ya? Recuerden que el mutualismo es una relación positiva-positiva para ambos casos. Otro tipo de simbiosis es el comensalismo. Y el comensalismo es una relación en la cual una especie se ve beneficiada y a la otra le es indiferente, o sea, le da lo mismo. Si está, si no está, le da lo mismo. Por lo tanto, esta relación es más cero, porque una especie es la que se ve beneficiada y a la otra le es indiferente, le da lo mismo. Un ejemplo muy sencillo, en donde uno puede ver comensalismo, es por ejemplo en esto, cuando hay peces grandotes, como en este caso es un tiburón, y al ladito de ellos viajan peces chiquititos que se llaman rémoras. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que el pez grandote, la rémora lo que hace es limpiarlo. Le come parásitos, le come un montón de cuestiones. Pero al pez grandote no le da lo mismo, que esté, que no esté la rémora, si total, para él que estén esas cuestiones ahí, en realidad no le causa ningún daño. Por lo tanto, que en este caso para el tiburón, que la rémora esté o no esté, en realidad le da lo mismo. Pero la rémora se ve beneficiada, porque gracias a eso, al trabajo de comer de verdad todos estos residuos que tienen en su piel el tiburón, la rémora se alimenta. Entonces ella ve un beneficio, porque puede comer. Entonces, la relación es positiva para el organismo que ve el beneficio, en este caso es la rémora, e indiferente, cero, neutra, para el organismo que en realidad le da lo mismo, que esté o que no esté. El organismo que es positivo en esta relación, ¿sí? El organismo que es positivo en esta relación se llama comensal, ¿ya? Comensal. Lo voy a anotar en el chat para que lo tengan. Se llama se llama comensal. Ese es el nombre que recibe ese organismo, ¿ya? El organismo que se ve beneficiado en esta relación comensalista se llama comensal. En este caso la rémora, ¿cierto? Sería un comensal, ¿ya? Bien. La última relación que vamos a ver el día de hoy es la relación del parasitismo. Y el parasitismo es, como dice ahí, una relación en la cual un organismo se beneficia, que ese organismo que se beneficia se llama parásito, y ese se beneficia porque se alimenta de un organismo, que ese organismo del cual se alimenta se llama huésped, el cual le provoca un efecto negativo. Entonces, en el parasitismo la relación es más menos, porque el parásito se ve beneficiado y el huésped, que es de quien se alimenta el parásito, se ve
perjudicado. Entonces la relación es más menos. Más para el parásito, menos para el huésped. ¿Sí? Más para el parásito, menos para el huésped. Entonces, se beneficia el parásito porque se puede alimentar, ¿verdad? Y se ve perjudicado el huésped porque se están alimentando de él. Obvio, se lo están comiendo. Entonces, obviamente, el huésped se ve perjudicado. Un ejemplo muy claro de estos tipos de parásitos, bueno, de estos tipos de parasitismo, hay varios, ¿ya? Y ahora los vamos a ver con un poquito de detalle y con esto terminamos. Existen dos tipos de parásitos, los ectoparásitos y los endoparásitos. ¿Cuál es la diferencia? Que los ectoparásitos están externos, viven en el exterior del huésped, hospedador o huésped, que es lo mismo, ¿ya? Ejemplo, los piojos, las garrapatas, en fin. Esos son parásitos, pero son ectoparásitos. Por ejemplo, las garrapatas de los perros. Son un parásito de los perros. La garrapata se ve beneficiada porque la garrapata come sangre, es hematófaga. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una garrapata parasita a un perro, ¿verdad? Se está viendo beneficiada porque está alimentándose. Entonces, la garrapata tendría la característica de ser positiva en esa relación. ¿Por qué? Porque se está alimentando. Y el perrito, ¿verdad? Que en este caso es el que está siendo parasitado, que el perrito sería el huésped en este caso, sería negativo, porque se están alimentando de él. ¿Sí? En ese caso sería un ectoparásito. Y los otros se llaman endoparásitos. ¿Y cuál es la diferencia con un ectoparásito? Es que los endoparásitos son internos, ¿ya? Viven en el interior del huésped. Y un ejemplo muy claro y muy común es la lombriz solitaria, las tenias. ¿Sí? Cuando usted, eh, por alguna razón, alguna comida en mal estado, en fin, eh, comió y tenía esa comida en mal estado, tenía huevos, por ejemplo, de tenia, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, si a usted le gusta comer carne media cruda o cuestiones así a poco cocer, bueno, ahí aumentan mucho las probabilidades de tener huevos de tenia. ¿Y qué pasa? Que esos huevos de tenia llegan a su intestino, los huevos eclosan y se genera esto. Y esto se genera adentro de su intestino. ¿Y qué pasa? Que resulta que cuando esto se genera adentro de su intestino, todo lo que usted come, esta cuestión se lo come. ¿Se fija? Entonces, usted está siendo parasitado por esta tenia, ¿cierto? Porque la tenia come, ¿cierto? Y se alimenta de todos sus alimentos, de todo lo que usted come. Entonces, la tenia se ve beneficiada y usted claramente se ve perjudicado, porque todo lo que usted todo lo que usted come, en realidad se lo está terminando comiendo ella, la tenia. ¿Se fija? Entonces, ahí usted tiene un buen ejemplo, ¿verdad? De una relación, ¿cierto? De parasitismo. Y recuerde que estas relaciones de parasitismo son positivas para el parásito y negativas para el huésped. ¿Ya? Positiva, negativa, positiva para el parásito, negativa para el huésped. ¿Ya? Bien, entonces con eso terminamos por el día de hoy.